Geometría métrica del plano, parte 6. Hoy veremos base media y polígonos. Comencemos con base media. Base media de un triángulo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos base media de un triángulo? Podemos decir que base media de un triángulo es el segmento determinado por los puntos medios de dos lados de un triángulo. Ese segmento es paralelo al tercer lado y mide la mitad de este. Entonces, dado el triángulo ABC, como el de la figura, si marco los puntos medios, por ejemplo, del lado AB, el punto M, y del lado BC, el punto N, y uno esos dos puntos, obtengo un segmento al que denomino segmento MN. Podemos afirmar que MN es igual al lado AC dividido 2, o lo que es lo mismo, podemos decir que MN, es decir, la base media, mide la mitad del lado AC. Y además, MN es paralelo al lado AC, es decir, la base media es paralela al lado correspondiente. Entonces, resumiendo y fijando concepto, la base media de un triángulo es el segmento que une los puntos medios de dos de sus lados. Por otra parte, el triángulo tiene tres bases medias, ya que tenemos tres opciones de tomar los lados de A2 para encontrar sus puntos medios y trazar las bases medias respecto al tercero de los lados. Y finalmente, cada base media de un triángulo es paralela al tercer lado y su medida es igual a la mitad de ese lado. Esto se expresa diciendo que la base media es igual al lado dividido 2. No es mi intención desarrollar demostraciones, pero sí debo decirte que lo que acabamos de afirmar respecto a la base media de un triángulo emerge de la demostración del teorema correspondiente, que para ello se parte de trazar por el punto medio de un lado de un triángulo, por ejemplo en este triángulo ABC, trazar por el punto medio del lado AB, al que llamé M, una paralela al lado AC, que corta al lado BC en el punto N. Y claro, esa paralela MN es una de las bases medias del triángulo ABC. Continuamos trazando la otra paralela, en este caso esta amarilla, a partir del punto N, paralela a AB y que corta a AC en el punto S. Y te dejo la inquietud. Fíjate que han quedado determinados los triángulos MBN allá arriba y SNC a la derecha, que son iguales, pero hay que demostrarlo, aunque ya sabes hacerlo y te pido que lo intentes. Una vez que lo demuestres, que demuestres la igualdad de los triángulos MBN con SNC, podrás concluir que el lado MN del triángulo superior es igual al lado SC del triángulo de la derecha. Por otro lado, por construcción, el cuadrilátero AMNS es un paralelogramo porque tiene sus pares de lados opuestos paralelos. Y ya sabemos entonces, cosa que también emerge de otro teorema y que también puedes demostrar, que sus lados opuestos son iguales. Entonces, MN es igual a AS. Fíjate que hemos dicho que MN es igual a SC y que MN es igual a AS. Entonces podemos concluir diciendo que MN es igual a SC y es igual a AS. Y veámoslo en la figura. MN es igual a SC y es igual a AS. Es decir, que la base media es igual a este tramo y es igual a este otro tramo de este lado. Fíjate que el lado está conformado por la suma de estos dos tramos. Entonces, yo podría haber dicho que el lado AC, en lugar de estar formado por la suma de SC más
AS podría decir que está formado por 2 veces MN, porque cada uno de esos dos tramos es igual a MN. Entonces puedo decir que AC es igual a 2 veces MN, donde puedo despejar MN y MN va a ser igual a, pasando el 2 dividiendo, a AC dividido 2, que es lo que en realidad veníamos diciendo, que la base media en un triángulo es igual al lado correspondiente dividido 2, o lo que es lo mismo que en todo triángulo la base media es igual al lado correspondiente dividido 2 o la mitad del lado correspondiente. Como quieras decirlo, no fue tan difícil demostrarlo, ¿verdad? Bien, y ahora pasemos a la base media de un trapecio. Si tenemos el trapecio ABCD, cuyas bases son la base mayor, esta que identificamos con la B mayúscula, y la base menor, la que identificamos con la B minúscula, y marcamos los puntos medios de los otros dos lados, los lados que no son paralelos, podemos decir que la base media principal de un trapecio es el segmento que une los puntos medios de sus lados no paralelos. Digo base media principal porque con menor importancia también tenemos la base media secundaria, que se obtiene al unir los puntos medios de las bases. Y ocurre que la medida de la base media principal de un trapecio, o sea, esta medida, es igual a la mitad de la suma de las bases, es decir, es igual a la suma de esta base más esta base dividido 2. En este caso particular, esa base media principal del trapecio ABCD, es decir, MN, es igual a DC más AB dividido 2, que es lo que está escrito acá. Y también la base media principal de un trapecio es paralela a sus bases. ¿Cómo demostramos lo que acabo de afirmar respecto a la base media del trapecio? A ver, aquí tenemos nuestro trapecio ABCD. Encontramos los puntos medios de los lados AD y BC. Los marcamos, son M y N. Los unimos y así obtenemos el segmento MN. Por otro lado, si por los vértices A y B trazamos perpendiculares a las bases que corten a la base mayor en los puntos E y F, advertimos que el trapecio ABCD queda dividido en dos triángulos, el triángulo AED y el triángulo BFC, y el rectángulo ABFE. Recordemos lo que recientemente vimos respecto a la base media de un triángulo. En todo triángulo, como este ABC, en que marcamos los puntos medios de dos de sus lados, trazamos la base media y se demuestra que esa base media, MN, era igual a AC sobre 2 y que además la base media era paralela al lado AC, el lado correspondiente. Pero, ¿qué pasa con el trapecio ABCD? Podemos ver que MN quedó dividido, MN quedó dividido en tres partes, 1, 2 y 3, al ser trazadas esas perpendiculares a las bases. Quedó dividida en una parte que es MR, RS y SN. Si tomamos en cuenta el triángulo AED, estamos ahora en este triángulo AED, MR sería su base media, o sea, va a ser igual a D sobre 2. En este triángulo, MR sería la base media de ese triángulo, va a ser igual a D dividido 2. Luego,
En el rectángulo ABFE, RS va a ser, que podríamos llamarle también su base media, es igual a cualquiera de sus bases, es decir, es igual a AB o es igual a F, indistintamente. RS es igual a AB o es igual a F. Y finalmente, en el triángulo BFC, SN es la base media, o sea que va a ser igual a FC dividido 2. En definitiva, MN será igual a la suma de las tres partes que hemos dicho. O sea que MN va a ser igual a la suma de MR, que era igual a D sobre 2, a RS, que era igual o a AB o F, como querramos decirle, le puse F, y es igual a SN, que dijimos que era igual a FC sobre 2. Sumando, para lo cual tenemos que sacar común denominador, resolvemos esa suma, saco denominador común 2, 2 dividido 2, 1 por DE da DE, 2 dividido 1, 2 por EF, 2EF, 2 dividido 2, 1 por FC, FC. Y luego entonces me queda DE, fíjense, DE más 2 veces, si yo tomo una de estas EF, DE más una vez EF más FC, me daría toda esta base mayor, o sea, me daría DC. Y me está quedando otro de estos F, que es lo mismo que decir AB, o sea, me daría la base menor. Quiere decir que todo esto que tenía en el numerador me resulta ser la base mayor más la base menor. Repito, D, que es este tramo, más uno de estos F, que es este tramo, más FC. La suma de esos tres términos me dan DC. Me quedó en el camino EF, que es lo mismo que decir AB. Pongo AB. Entonces, el resultado es DC más AB, o sea, base mayor más base menor. Y todo eso dividido 2, que es lo que en definitiva habíamos dicho en la diapositiva anterior, que era igual la base media de un trapecio. Base mayor más base menor dividido 2, o el promedio de las dos bases, como quieras decir. En definitiva, entonces, concluimos que la base media del trapecio ABCD MN es igual a DC más AB dividido 2, y además MN es paralela a DC y paralela a AB. Y concluimos genéricamente diciendo que la base media de un trapecio es paralela a las bases y es igual a la semisuma de la base mayor y la menor. Y continuamos en geometría métrica del plano, parte 7.